Bien, tenemos entonces, hoy vamos a avanzar la sesión 4, parte 1, y se refiere a lo que son ecuaciones trigonométricas. Bien, esta clase está dividida en dos partes. La primera parte, donde vamos a repasar lo que son las funciones trigonométricas, sus características, y luego vamos a hacer algunos ejercicios. En la segunda, vamos a hacer plenamente ejercicios. Ok, siguen ingresando a clase. Ok, entonces para empezar, si bien alguien no tiene un formulario, no lo he elaborado todavía, las fórmulas están por todo lado. Esta es una tablita que resume las fórmulas que ustedes van a necesitar para resolver los ejercicios. Entonces, cuando se les presente un determinado ejercicio, lo que van a hacer es acudir a esta tablita y buscar alguna de las razones trigonométricas que se parezcan, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio aparece un coseno cuadrado, entonces busco, aquí tengo un coseno cuadrado, entonces puedo utilizar tal vez esta fórmula, ¿no? Se llama ángulo doble. Estas son las del ángulo doble, ángulo medio, estas son las suma y resta básicas, suma a producto, producto a suma. Quiero convertir una suma a producto, quiero convertir un producto de senos, un producto de cosenos, coseno, coseno, a suma y a restas. Entonces tenemos también las de suplemento y por otra parte las de Pitágoras, ¿no? También están las de Pitágoras acá. Y todas las que sean necesarias, las de par impar, cuando tenemos seno de menos seno, inclusive esas. Bien, esto a manera de ayuda para que ustedes acudan a esta. Y los ejercicios que vamos a resolver van a estar basados en esta forma. Bien, recordemos entonces. Ingeniera, una pregunta. ¿El examen de qué parte hasta qué parte va a ser en el libro? Ya, en el libro ustedes tienen la parte teórica. Si ustedes se fijan, todo lo que se refiere a trigonometría es el examen. Geometría vamos a ver en la segunda parte, ¿ya? Todo lo que es trigonometría es la primera parte. En su librito, si ustedes se fijan, tienen algunos conceptos, qué es, para qué sirve, yo qué sé. Nuestro examen va a ser, estimo, 1 o 2 preguntas teóricas y las demás van a ser prácticas. Entonces hay que prepararse más en lo que es la parte práctica, los ejercicios, ¿ya? A ver, tengo varios que siguen entrando. Bien. Función seno. Tenemos ¿cómo se llama? El formulario. Entonces prepárense con su formulario, su calculadora. Y recordemos la función seno. ¿Para qué vamos a recordar esto? Porque se supone que cuando nosotros resolvemos alguna ecuación trigonométrica, lo que vamos a hacer es ese resultado que nosotros vayamos a obtener, dice que se repite dependiendo del tipo de función trigonométrica que nosotros tengamos. Por ejemplo, en el caso del seno, si ustedes se fijan, desde 0 hasta 2pi o 360 grados, es una función que va así, oscila así, y desde aquí tiene la misma forma que desde aquí. Es decir, este pedazo, este periodo, este intervalo, se repite de aquí para allá. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros resolvamos los ejercicios en cuanto a ecuaciones, al resultado que nosotros le vamos a obtener, lo que vamos a hacer es sumar 360 grados multiplicado por K. ¿Qué significa K? Si K es 1, entonces estaríamos con una primera parte. Si K es 2, entonces se refiere 1, 2 partes. Si K es 3, va a ser 3 veces, 4 veces y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nosotros resolvemos para una primera vuelta, en el caso de la circunferencia.
Si bien estamos hablando del seno, entonces vamos a hablar de que su periodo oscila hasta 360 grados. No es lo mismo con la tangente ni con el, bueno, con el coseno sí, pero con la tangente no. Bien, aparte de eso, el gráfico del seno, si ustedes se fijan acá, oscila en el eje Y desde -1 hasta 1. Es decir, más allá, seno de 1.5, si ustedes ponen en su calculadora, seno de uno más grande o más pequeño que -1, ustedes van a ver que les sale error. No hay. Porque la función solo va hasta aquí. ¿Ya? No hay más allá ni más aquí. Entonces, cuando resuelvan una ecuación y les salen esos números, lo que tienen que hacer es poner ahí que no tiene solución, ¿no? Bien, ¿a qué se refería el seno? Si hablábamos de la circunferencia, ¿recuerdan ustedes esta circunferencia? Y aquí tenemos un triángulo, aquí está, rectángulo. En el triángulo rectángulo, este lado era el cateto opuesto y este se refería al seno. Y esa es la relación que existe con este gráfico, fíjense, este tamaño, ¿no? Del seno. Si el triángulo va hasta más aquí, digamos, hasta aquí, entonces esto vamos a trazar una línea aquí y desde ahí hasta aquí, ese va a ser el tamaño, ¿no? Del seno. ¿Se dan cuenta? Entonces, aparte de eso es importante también saber que el resultado se encuentra en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. Dependiendo del tipo de cuadrante, también el seno va a tener signo positivo, aquí, por este otro lado positivo, por este otro lado negativo, y a este otro lado negativo, ¿no? Entonces, eso también hemos visto en una clase anterior, en qué cuadrantes están los signos positivo o negativo, de todas las funciones trigonométricas, bueno, en este caso del seno. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar? Que su periodo oscila, aquí está, la función del seno es periódica de periodo 360. O si hablamos en radianes, estaríamos hablando de 2π radianes. Por lo que esa sección de la gráfica se va a repetir, dice, ¿no? En diferentes periodos. Periodo K1, periodo K2, K3, etc. Es importante saber que el dominio, es decir, el eje X, está caracterizado por los números reales. Y el codominio, que sería el eje Y, oscila desde -1 hasta +1. Eso es importante. Bueno, estas dos características, eso ya lo verán en cálculo más adelante, ¿no? Para nosotros nos interesa estos dos. Bien, la función coseno. Función coseno. La función coseno tiene esta forma, fíjense. Y al igual que el seno, desde aquí hasta aquí, había sido que se repite. Y este periodo es de 0 a 360 grados, ¿no? Entonces, la función del coseno es periódica en 360. Cuando nosotros resolvamos el ejercicio, entonces vamos a decir, sale el resultado y vamos a decir más 360K. ¿Por qué? Para decir que esto se va a repetir cuando K vale 1, K vale 2, depende del valor de K, cuántas veces se repita este gráfico. Igual que el seno en su codominio, aquí está, tiene desde -1 hasta 1. La diferencia del coseno es que si nosotros tenemos un triángulo aquí, así, un triángulo, el cateto, siendo que aquí estaría el cateto adyacente, llegaría a ser el coseno, ¿no? Entonces, si el coseno está aquí, es positivo. En el cuadrante 2, el coseno va a ser negativo. En el cuadrante 3, el coseno va a ser negativo. En el cuadrante 4 va a ser positivo, ¿no? Entonces, también eso está definido, dependiendo del tipo de cuadrante en el que se encuentre el resultado. Bien, tenemos también la función tangente, que también la hemos visto, pero tiene esta forma, esta función, ¿no? También recordemos que esta función, si ustedes se fijan, oscila su periodo desde 0 hasta 180, ¿no? Entonces, podemos decir que es periódica desde 0 hasta 180, desde 180 hasta aquí nuevamente se repite la función, ¿no?
Pero hay una característica de la tangente. La tangente dice que en el punto 90 grados o pi medios, fíjense acá, tiene una asíntota. ¿Qué significa esto de la asíntota? La asíntota dice que es una línea la cual no cruza la función, ¿no? No cruza la función. ¿Qué significa eso? Que si este gráfico lo vamos estirando más aquí, ¿no? Va a ir paralela a esta línea, pero nunca la va a cruzar. Por otra parte, esta también va a ir subiendo y subiendo, nunca va a cruzar. Entonces, a esta línea la vamos a llamar asíntota, así se llama, ¿no? Es un límite donde no cruza. Pero por otra parte, si bien ustedes buscan la tangente de pi medios, no les va a salir. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, no hay gráfico, ¿no? No hay. Tampoco en 3 pi medios, tampoco. O hablando de grados 270 y así sucesivamente. Entonces, si bien ustedes van a calcular el gráfico para pi medio, seguro les va a salir error. Aquí les va a salir error, ¿no? Y lo que tendrán que decir es que en esos puntos no hay solución, ¿no? Ahora, la tangente, fíjense, la tangente, ¿cómo nos ayuda a calcular la función o la ecuación esta tangente? ¿Recuerdan ustedes que tenían un triángulo hasta aquí? Aquí era el triángulo, ¿ya? Teniendo esta circunferencia la más pequeña. Una línea hasta aquí, hasta ahí. Teniendo este triángulo, la tangente la podíamos calcular tangente a esta circunferencia trazando una línea así, que se intersecte con la hipotenusa de este triángulo. Entonces, desde ese punto hasta aquí era la tangente, ¿no? Que en realidad es esto, ¿no? La tangente de algo. Ya. Entonces, no es desde la hipotenusa hasta el triángulo, sino va al filo de esta circunferencia, una línea que se intersecta con la hipotenusa del triángulo, ¿no? De este triángulo. Ahí, ¿dónde está? Si lo rayamos mejor. Así, ¿no? El triángulo era hasta aquí, ¿no? Hasta ahí. Y la tangente iba esta, ¿no? Más aquí. Entonces, la distancia de aquí a aquí era la tangente. Bien, eso a manera de recordar. Sus características son dominio reales, codominio reales, ¿no? El codominio va a ser esto, si se fijan, esta función va hasta arriba, entonces, y de la misma forma baja por aquí hasta aquí. Por lo tanto, el codominio es todos los reales. La única diferencia es que es periódica en el intervalo 0-180. En cambio, en el coseno y el seno era 360. ¿Lo ven? En esta es 180. Bien. Si hablamos de la cotangente, es bastante similar, pero no es igual. En el caso de la cotangente, de la misma forma, oscila desde 0 hasta 180, ¿no? Desde aquí. Aquí está. Viene una aquí, otra vez se repite aquí y otra se repetirá. Por lo tanto, es periódica en este intervalo, ¿no? Y en el intervalo no hay, pero su dominio es reales, su codominio es reales. Entonces, de la misma forma, podemos hablar de 180 grados para trabajar con la ecuación que corresponda. Bien, la función secante. La función secante tiene esta forma, ¿no? Aquí está, así, así, y este lado así. Es periódica desde 0 hasta 2pi, si se fijan aquí. Aquí está. 0. Si desde 0 nosotros vemos, esta se repite aquí, esta aquí. Ay, perdón. Perdón. Entonces, hasta aquí, fíjense, desde aquí hasta aquí, es el mismo gráfico, ¿no? Va una curva arriba, desde aquí nuevamente va arriba. Entonces, es periódica en ese espacio, desde 0 hasta 2pi.
La función secante dice que su recorrido es desde 1 para arriba, si hablamos del codominio, desde -1 para abajo, si hablamos del codominio. Porque en ese espacio entre 1 y -1 no hay función, fíjense. En caso de que se les pida encontrar la secante de 0.5, por ejemplo, ¿no? Que estaríamos más o menos por aquí, no hay función. Entonces, seguro les va a salir error donde les diga que no se puede calcular eso, ¿no? Bien. Por otra parte, podemos decir que es par, es simétrica respecto al eje Y. Si nosotros tuviéramos este papel, lo doblamos por aquí, por el eje Y, en 2. Lo doblamos y se van a fijar que esta curva va encima de esta otra, ¿no? Entonces, es simétrica respecto al eje Y. Y en todas las curvas va a ser así. Por eso dice que es simétrica acá. Estas son las características de la función secante, ¿no? Que ustedes van a utilizar también en matemáticas. Dice, no corta el eje X. Si se fijan acá, este es el eje X. Ninguna de estas funciones o estas curvas cruza el eje X, ¿no? Es otra característica de la función secante. Bien. Tenemos también la cosecante. La cosecante tiene ciertas características muy parecidas a la secante, pero no es igual. Si se fijan acá, la curva empieza por aquí hasta aquí y luego esta, ¿no? Su periodo también va a ser de 0 hasta 2pi, porque en este periodo, fíjense, va una hacia arriba y una hacia abajo. Desde aquí nuevamente va hacia arriba, ¿no? Y va a ir repitiéndose la función. Entonces podemos decir que de la misma forma es 2pi. Su periodo, si hablamos en radianes, y tiene ciertas características. De la misma forma, desde 1 hasta -1 no hay función, ¿no? Podemos decir que también podemos decir que es impar. Es simétrica respecto al origen, ¿no? No así respecto al eje X, sino respecto al origen. Bien. ¿Qué más? Estas son las características de la función cosecante. Ok. Ahora, tenemos este círculo unitario con radio 1 que nos va a ayudar a entender los resultados de algunas ecuaciones trigonométricas, ¿no? Específicamente cuando se habla del coseno, aquí está coseno, y del seno. ¿Cómo nos va a ayudar este círculo unitario? Por ejemplo, si nosotros tenemos, hablando del seno, ¿ya? Es el seno, ¿no ve? Queremos encontrar el arcoseno de un medio. Arcoseno de un medio. Estamos en el seno, otra vez. Seno. Arcoseno de un medio. O arcoseno de raíz de 2 sobre 2. O arcoseno de -1 medio. O arcoseno de cualquiera de estos. Si ustedes calculan, se fijan en la calculadora, ¿cuánto les sale el arcoseno de un medio? A ver, ¿alguien tiene una calculadora? Arcoseno de un medio, ¿cuánto es? 60. 60. Ya. Está. 60. Ya. Arcoseno de un medio. Sí. 60. Si se fijan, arcoseno de, si nosotros calculamos seno de 30, ¿cuánto será? 0,5. Un medio. Un medio. Medio. Bien. Si tenemos acá, por ejemplo, cuando nosotros calculemos un valor, si se fijan acá, tiene relación, ¿no? Seno de 30, un medio. Y si ustedes calculan seno de 150, ¿cuánto les saldrá? Un medio.
Un medio. Un medio. Un medio. Seno de 45 les va a dar un número, pero sí, para que no estén, ¿cómo se llama? Realicemos cálculos en exactos, vamos a tener, si ustedes calculan seno de 45, les va a dar un número decimal, pero si ustedes se fijan en el círculo unitario, acá van a tener menos raíz de 2 sobre 2, que sería igual al seno de 45. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso hablando en relación al seno. Si nosotros hablamos en relación al coseno, entonces vamos a tener, a ver, el coseno de 60. Seguramente les debe dar un medio. A ver, revisen. Sí, ingeniero, un medio. Sí, ingeniero, un medio. Bien. De la misma forma, entonces, cada uno de ellos se va a ir trabajando, ¿no? Entonces, este círculo unitario nos va a servir en los próximos ejemplos y lo vamos a manejar. También hay que fijarse que el seno oscila desde 1 hasta menos 1. Fíjense, seno de más allá de 1 no hay, ¿no? Más abajo de menos 1 tampoco. De la misma forma el coseno, más allá de 1 no hay, más allá de menos 1, aquí está tampoco, ¿no? Bien, si estamos hablando de ecuaciones trigonométricas, ¿qué será una ecuación? ¿No? Cuando a alguien le pregunto, ¿tú sabes resolver ecuaciones? Yo soy capo, resuelvo todas las ecuaciones habidas y por haber. ¿Y qué es pues una ecuación? No sé, pero yo resuelvo, ¿no? No. Deben conocer la definición y además para qué sirve una ecuación. Si bien nosotros en nuestro diario vivir hablamos de adivinanzas, ¿no? Es una ecuación, podemos decir que es una especie de adivinanza, pero no cualquier adivinanza, sino una adivinanza numérica. Es decir, va con un planteamiento cuya respuesta debe ser un número. Es decir, nosotros planteamos un ejemplo y lo que queremos es encontrar un número que encaje en esa adivinanza, ¿no? Que sea el resultado y que cubra esa adivinanza, que llegue a, ¿cómo se llama? Cumpla la igualación que se tiene aquí, la igualdad. Pero para ello, la diferencia entre una adivinanza numérica y una adivinanza cualquiera es que en la adivinanza nosotros nos lanzamos a la opinión personal. Pero en el caso de las numéricas, ya nosotros debemos aplicar procedimientos, ¿no? Que conducen a una solución. Esos procedimientos son muy importantes para poder resolver cualquier tipo de ecuación, ¿no? Que ustedes deberían conocer. Y si no, bueno, hay que practicarlas. Por ejemplo, ¿qué operaciones se ejecutan primero? Los paréntesis, los corchetes. Después se ejecutan la multiplicación, la división, después se ejecuta la suma y la resta, ¿verdad? Entonces, son procedimientos, son reglas que existen para poder resolver ecuaciones. Por otra parte, si un número está restando, pasa al otro lado a sumar. Si un número está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Si tenemos un cuadrado, pasa al otro lado como raíz. Sí, podemos a ambos términos sumar, restar, multiplicar o dividir cualquier número, pero debe ser a ambos términos y así sucesivamente, ¿no? Existen diferentes reglas, procedimientos que nos ayudan a resolver las ecuaciones. Ejemplo, ¿qué número elevado al cuadrado es igual al doble de ese número más 24? Es decir, ¿qué número dice x elevado al cuadrado? Aquí está, ¿no? Es igual al doble de ese número más 24. Entonces lo plasmamos en una ecuación y lo que hacemos es despejar nuestra variable, que en este caso las variables se representan generalmente con x y z minúsculas. Despejamos y esos van a ser los números que, si reemplazamos la ecuación, entonces se cumple la igualdad, ¿no? Bien, hay personas que están esperando. Ok, se cumple la igualdad. Entonces, esa es la ecuación. Ahora, una ecuación trigonométrica solamente tiene una
característica. Que las funciones que se manejen en esa ecuación van a ser trigonométricas. Nada más, ¿no? Y van a aplicar ustedes los mismos procedimientos que se realizan. Pero hay dos pasos importantes que se deben realizar cuando se habla de una ecuación trigonométrica. Esos dos pasos nos ayudan a resolver. Primero, si la ecuación es sencilla, bueno, se procede con lo que es el despeje directo. Entonces, ¿cuáles son esos dos pasos que se deben seguir? Primero, el primer paso se debe despejar la función. Ya no se debe despejar la variable, sino primero se despeja la función, es decir, o seno de X, o coseno de X, o tangente, o cotangente, cualquiera de ellos, ¿no? Es una función trigonométrica. Primero despejamos esta función, ese es el primer paso. Y el segundo paso, se aplica la función inversa para despejar el argumento. Es decir, a esta función que yo ya le he despejado, aplico la función inversa y con esa función inversa yo voy a lograr despejar el argumento, es decir, esta variable, ¿no? Que en este caso sería x1, x2, ¿ya? Entonces, nuevamente, primero se despeja la función. Después de despejar, se aplica la inversa. Y al aplicar la inversa, ya vamos a tener despejado el argumento. ¿Qué significa? Que es el ángulo, ¿no? El ángulo de lo que nosotros estamos buscando. Aquí está. El argumento es el ángulo, que no necesariamente es X. Todas las funciones trigonométricas inversas tienen dos soluciones dependiendo del cuadrante. Entonces, dependiendo del tipo de cuadrante, si nosotros regresamos a esta, por ejemplo, si hablamos del coseno de un medio, va a tener dos respuestas. Dice, ¿por qué? Porque una es 60 y la otra es 300. ¿Te das cuenta? Aquí está, ¿no? En el caso del coseno, para un medio voy a tener una y otra solución, ¿no? En el caso del seno, por ejemplo, del seno, si yo estoy hablando de menos un medio, voy a tener una respuesta 330 y otra respuesta 210, es decir, dos respuestas. Si fuera un medio, va a estar cuadrante 3 y cuadrante 4. Si fuera coseno, para menos un medio, yo voy a tener la respuesta 120 y 240, cuadrante 2 y cuadrante 3, ¿no? Así sucesivamente. Bien. Empezaremos con los ejemplos entonces, ¿no? Un primer ejemplo, tenemos coseno de X, dice que es igual a un medio. Entonces, lo que queremos saber es el ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo? Sabemos que para el coseno, en el cuadrante 1 y 4, el coseno es positivo. ¿No ve? Sí, el coseno es positivo. Tenemos una figura anteriormente en una clase anterior donde se podía ver, ¿no? Los signos del seno, el coseno, en qué cuadrante era positivo, en qué cuadrante era negativo y estaba dibujado, ¿no? Bien, entonces, ¿qué se hace con la función? En primer lugar, entenderemos que el coseno está identificado por la línea azul aquí, ¿no? Este es el coseno. Si esta era la circunferencia y este era el triángulo, rectángulo con este ángulo, el cateto adyacente llegaba a ser el coseno, ¿no? Aquí está, coseno de X. Entonces, si nosotros teníamos esa función, hemos dicho que la función primeramente se debe despejar. La función ya está despejada. Lo único que hay que hacer es obtener la función inversa, es decir, el arcoseno de un medio. El arcoseno de un medio va a ser 60. Revisen, por favor. Arcoseno Sí, 60. Arcoseno de un medio es 60. Entonces revisaremos nuestro globito. Fíjense, esto es coseno. A ver. Arcoseno de un medio, aquí está, dice 60 y dice además 300. Entonces, vamos a decir 60, ¿no? Siendo que es coseno, entonces hemos dicho que tiene un periodo de repetición. Entonces, a ese resultado que nosotros hemos obtenido, le vamos a sumar K por 360. En el caso del coseno, su periodo o periodicidad de repetición va a ser 360. Por eso es que se le suma este término.
Ahora, en el círculo hemos visto que la parte de abajo decía 300, ¿recuerdan? Aquí está. Coseno, es el coseno de 1/2 era 60 y además era 300, ¿no? Entonces, dice, si miramos gráficamente en el círculo, nos va a dar 300. Aquí está. O podemos hacerlo también de otra forma. Si estamos hablando del cuadrante 4, porque ahí dice el cuadrante 4 es positivo, entonces podemos decir, si estamos en el cuadrante 4 estaría aquí, ¿no? Este sería el cuadrante 4. Entonces lo que hacemos es 360, que está ubicado acá. Sabemos que esto es 0, 90, 180, 270 y 360, ¿no? 360 menos el número que nosotros hemos obtenido, en este caso 60, 360 menos 60 me va a dar 300, ¿no? Esa es otra forma de encontrar el otro valor. O en su defecto directamente nos vamos al círculo unitario con el que podemos resolver. Por lo tanto voy a tener dos respuestas, acá está, ¿no? 60 y 300. Cada una de ellas siempre le voy a sumar un K por 360. Si hubiese sido tangente, hubiese sido K por 180, porque la tangente se repite en ese intervalo, ¿no? Hasta 180. En el caso del coseno es 360. Bien, si desean escribir esto en radianes, pueden hacer la conversión. 60 grados para convertir a radianes, lo que hago es multiplicar por pi sobre 180 grados, ¿no? Y cada uno de los términos de la misma forma. ¿Para qué? Para que estos grados con estos grados se vaya y bueno, yo voy a tener como resultado esto, ¿no? Que llegaría a ser el resultado en radianes. En el examen solamente les voy a pedir que lleguen hasta aquí, ¿no? Es importante que lleguen hasta aquí. Radianes, la conversión no les voy a pedir, tal vez en algún ejercicio, pero va a ser suficiente que lleguen hasta acá. Gráficamente, entonces, se entiende de la siguiente manera. Fíjense, 60 grados aquí, 300 aquí, ¿no? Para esto, su coseno llega a ser esto. El coseno de 60 es 1/2. El coseno de 300 también es 1/2, ¿no? Esto, tanto para 300 como para 60, este tamaño es el mismo. Eso es lo que estamos tratando de decir con el ejercicio. Bien, vamos con un segundo ejercicio. Seno de X, que llega a ser raíz de 2 sobre 2. Entonces, si hablamos del seno, el seno en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2 es positivo. Y si vemos el gráfico, el seno está representado por esta línea celeste. Por esta línea, ¿no? Este es el seno. Entonces, si hablamos nosotros el seno, tanto en el cuadrante 1, que llegaría a ser este, y en el cuadrante 2, que llegaría a ser este, vamos a ver que estos puntitos que están aquí y este tienen un valor. Este será 45 grados y el otro va a ser 135. ¿De qué depende de eso? A ver, revisaremos. Seno de arcoseno de raíz de 2 sobre 2. Arcoseno de raíz de 2 sobre 2. Aquí está. Para ello es 45 y 135. Aquí está. Arcoseno de raíz de 2 sobre 2, 45 y 135. ¿No? Desde el gráfico, desde la circunferencia que es unitaria, el círculo unitario. Pero también se podía conseguir estos 135 como 180 menos 45, porque si estamos hablando del segundo cuadrante, vamos a trabajar con 180. Le vamos a quitar el cálculo que nosotros hayamos obtenido aquí. 180 menos 45 me va a dar 135, que sería el otro resultado, ¿no? Si habláramos del tercer cuadrante, tendríamos que trabajar con 270. 270 menos algo. Si hablamos del cuarto, 360. Depende del cuadrante en el que nosotros estemos trabajando. Vamos a ver, para el primer cuadrante 90, para el segundo 180, para el tercero 270 y para el cuarto 360, ¿no? En este ejercicio anterior, ¿se acuerdan que estaba en el cuarto cuadrante? Entonces hemos manejado 360 menos 60, ¿no ves? 360, porque estaba en el cuarto cuadrante.
En este caso está en el segundo cuadrante, por lo tanto 180 menos 45 me va a dar 135. Aquí está. 180 menos 45. Siempre a ambos le vamos a sumar K por 360. Si es que es seno o es coseno, ¿no? En este caso es seno, por lo tanto 360. Y nuestro resultado nos va a dar este, ¿no? 45 más K por 360 y 135 más K por 360. Bien, ya hemos hecho para el seno y para el coseno. Ahora trabajaremos con la tangente. La tangente de la misma forma, ya tenemos una ecuación acá. El primer paso, despejar la función, ya está despejado. Como ya está despejada, entonces lo que hacemos es conseguir el arco a la inversa de la función, ¿no? Fíjense, aquí está la función, es esta misma función. Y lo que hacemos es encontrar el arco tangente de menos 3 sobre 3, ¿no? Arco tangente de menos 3 sobre 3, ¿cuánto será? Por favor, pongan en su calculadora. Menos 30. Menos 30 y Menos 30. Menos 30. Bien. Entonces, si estamos hablando nosotros del segundo cuadrante, fíjense, el segundo cuadrante, entonces vamos a tener, en el segundo cuadrante hemos dicho que se trabaja con 180, ¿no ven? 180 menos 30 nos va a dar 150. Entonces tenemos 150 y a ello siempre le vamos a multiplicar por K 180. ¿Por qué 180? Porque estamos hablando de una tangente, ¿no? Bien, entonces por otro lado, en el cuadrante 4, si hablamos del cuadrante 4, tendríamos 360, ¿no ve? 360 menos 30, porque hemos encontrado que esto valía 30, ¿no ve? En el segundo cuadrante era 180 menos 30. En el cuarto cuadrante va a ser 360 menos 30. ¿Cuánto sería 360 menos 30? 330, ¿no? ¿Sí? Entonces, nuestro resultado va a ser, aquí está, 330. Como primer resultado, 150. Como segundo resultado, 330. De ahí que sale 330. Nuevamente, si estamos hablando en el cuarto cuadrante, hemos dicho que es el primero, es el segundo, es el tercero y es el cuarto, ¿no ve? Si hablamos del cuarto, tenemos que hablar de 360 menos lo que hemos obtenido. Menos 130, ¿sí? Y eso sería 330. Por eso el resultado 330. Ojo, ¿de dónde sale 180? ¿Por qué le sumo 180 aquí? Porque es tangente. En la tangente periódicamente se repite en ese intervalo, ¿no ve? Hasta 180. Entonces, por eso 180. Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos un ejemplo en el que dice 2 tangente de x, menos 3 cotangente de x. 3 tangente de x, menos 3 cotangente de x, menos 1 igual a 0. Dice, las reglas. Primero, ¿qué se debe hacer? Lo que se hace es tratar de que todos los términos estén en una misma función. Es decir, si bien aquí tengo tangente, esta que sea tangente, o bien al revés. Como tengo cotangente, esta la puedo volver cotangente. Escribir de otra forma, ¿no? Utilizando las razones trigonométricas. Nosotros tenemos la tablita al principio donde se encuentran las razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces veremos. Cotangente de x equivale a escribir 1 sobre tangente de x. Entonces, lo que podemos hacer es transformar esta cotangente en tangente. Transformando vamos a tener lo siguiente. 2 tangente de x menos 3 por, en vez de cotangente, 1 sobre tangente. Aquí está. 1 sobre tangente. Ay, perdón. Menos 1. Y continuamos el cálculo. Perdón.
Bien, continuemos. Entonces, tenemos 3 sobre tangente, porque en vez de cotangente hemos puesto 1 sobre tangente, ¿verdad? Ya. Ahora, lo que hacemos es, ¿qué hacemos acá? Ya tengo 2. Lo que podemos hacer es multiplicar por una tangente. Entonces, lo que hacemos es, vamos a hacer así. Entonces, vamos a decir, a un lado y al otro lado, multiplicado por tangente de X. ¿Ya? Entonces, al multiplicar al primer término por tangente de X, vamos a tener tangente cuadrado de X. Al multiplicar a este por tangente, esta tangente con esta tangente se va a simplificar y nos va a quedar solamente 3. Tenemos 1. 1 por tangente nos va a dar tangente de X. Y vamos a tener como resultado esto. Ahora, tenemos una ecuación de segundo grado, fíjense acá, ¿no? Esta es una ecuación de segundo grado, pero no está ordenada. La podemos ordenar. Entonces la ordenaremos. ¿Cómo la ordenamos? Vamos a tener 2 tangente cuadrado. Ya no puedo escribir el cuadrado arriba, pero este es cuadrado, ¿ya? No se equivoquen, no es por 2, es cuadrado. Cuadrado de X. Luego voy a tener menos tangente de X, ¿sí? Menos 3. Igual a 0. Entonces, lo importante es que para trabajar con una ecuación de segundo grado, tengamos que tener esto ordenado, ¿no? Ordenado. Bien, una vez que tenemos eso, aquí tenemos la fórmula de la ecuación de segundo grado, donde dice que se debe tener esta ecuación, donde haya un cuadrado, la misma variable con exponente 1 y aquí con 0, ¿no? Eso es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, tenemos cuadrado, esto elevado a la 1 y aquí 0. Por lo tanto, a través de esta ecuación de segundo grado, podemos calcular la solución. Verificaremos si esto está bien. A ver. Entonces, tendríamos reemplazar en esta fórmula. En primer lugar, tendríamos A, que va a ser igual a ¿cuánto? Aquí está. Se supone que A es el coeficiente de este término. Entonces sería 2, ¿no? Aquí vamos a decir que A vale 1. Ya. A vale 2. Luego vamos a decir que B va a valer, aquí, B va a ser igual a menos 1. Y C va a ser igual a menos 3. ¿Sí? Entonces, teniendo ya esto, el coeficiente de aquí, el coeficiente de aquí, el coeficiente de aquí, podemos reemplazar, ¿no? Verifiquen, por favor, si sale 3 medios. Ya, vamos haciendo. Menos B, aquí me daría 1, ¿no? Ya, vamos verificando, por favor. Me va a dar, si yo reemplazo B aquí, este menos con este menos, se va a ir y me va a quedar 1, ¿no ve? Más, ya, primero más, después menos. Raíz ¿de quién? De B, que sería menos 1 al cuadrado, me va a dar 1. Menos con este menos va a ser más, entonces más. 4 por 2, 8. Por 3, 24. ¿Estamos de acuerdo? Dividido todo eso, dividido entre 2 por A. O sea, 2 por 2. Bien, entonces, por un lado vamos a tener raíz de 25. A ver, vamos a seguir escribiendo aquí. 1 más
raíz de 25 va a ser 5. Y todo eso dividido entre 4. Y eso me va a dar 6 entre 4. Y eso va a ser igual a 3 entre 2, ¿no? Bueno, casualmente, bueno, ha salido acá 3 medios, aquí está, ¿no? 3 medios. Y si nosotros realizamos esta misma operación, pero en vez de sumar aquí, restamos, es decir, tendríamos ¿cuánto? 1 menos 5, ¿no? 1 menos 5 entre 4. Eso me va a dar menos 4 entre 4. Y eso me va a dar menos 1, ¿no? Entonces tengo menos 1. Por un lado, a través de esta fórmula o de esta ecuación de segundo grado, hemos encontrado que la tangente de X es 3 medios. Entonces, si buscamos arcotangente de 3 medios, ¿cuánto será? ¿Será que es este número? Arcotangente de 3 medios. A ver, revisen por favor. Arcotangente de 3 medios. No se olviden poner su nombre en el chat. Solo, Sí, ingeniero, está bien. ¿vale? ¿Quién me ha respondido? Sí. Sí, está bien. Sí, Grupo B. 56,30, redondeando a 31, está bien. Está bien, Inge. Bien. Me han respondido. ¿Quiénes me han respondido aquí? A ver. ¿Víctor? ¿Era? ¿Ah? ¿Quiénes me han respondido? Todos. Es el que dice ahí. Todos. Todos. Punto para todos. Bien. Entonces, bueno, siguen ingresando. Ok. Pues una vez que tienen calculado esto, pueden calcular en grados, pero al resultado hemos dicho que siempre le vamos a sumar K por 360 o K por 180, dependiendo del tipo de función que se esté manejando, ¿no? En este caso es tangente, por lo tanto 180, ¿no? Y al otro resultado de la misma manera. Ahora, si hubiese sido tangente de un número que nosotros hemos visto hace un momento en la tangente, ¿se acuerdan cuál era? A ver, tangente de qué no existe. Había una que no existía, ¿recuerdan? Aquí está. La tangente. ¿Tangente de qué no existe? 90. De 90 o de pi medios, ¿no? Pero por el momento revisaremos si nos ha salido ese resultado. Si la tangente nos ha salido, porque estamos con la tangente. ¿Esto será 90 grados? No. Tampoco es pi medios, no. Entonces existe, ¿no? Si nos hubiese salido aquí 90, tendríamos que ponerle, aunque en la calculadora sí sale, ya. O ustedes encuentran ese ángulo, en la calculadora debería salir ese error, pero por ahí se equivocan o pasa algo, ustedes analizan, ¿no? Y ven, revisan, ¿ya? Ok, en el chat sus nombres, los que están presentes, por favor. Solo tengo 39 nombres. Los demás, no sé si, por favor, pongan para su asistencia. Vayan anotando su nombre completo. Bien, continuemos. Eso. Coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de X. Coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de X. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Todos en función de seno o todos en función de coseno? ¿No? Entonces hay dos formas. Podemos escribir a esta como seno o a esta otra como coseno. Cualquiera. Es indiferente el camino por el que ustedes lleguen a la solución, no necesariamente, por eso es que se usa lápiz para hacer, ¿no? Se utiliza, por un camino se hace la ecuación más larga, no se puede allá. Entonces voy por otro camino. No necesariamente el primer camino que encuentren tiene que salir así, no. Pueden retroceder y buscar otra opción. Y en este caso tenemos el coseno cuadrado de X igual a 1 menos seno cuadrado de X. ¿De dónde sale esta fórmula? Y hemos dicho, ¿no ve? De adelante. A ver, revisaremos. Coseno cuadrado de X, eso vamos a buscar.
Coseno cuadrado de X, buscaremos. Coseno cuadrado. Aquí está. Coseno cuadrado. No importa el ángulo, puede ser tita, beta, X, U, A, lo que sea, ¿no? Coseno cuadrado de tita había sido igual a 1 menos seno cuadrado, porque este seno lo puedo pasar aquí, ¿no ve? O sea, había sido igual a 1 menos seno, ¿no ve? 1 menos seno. Entonces, 1 menos seno. Bien, aquí está. Coseno cuadrado de X es igual a 1 menos seno cuadrado de X. Bien, entonces vamos a aplicar este. Y en vez de coseno cuadrado de X, en vez de este, le vamos a poner 1 menos seno. ¿Ya? 1 menos seno. Aquí está, ¿no? Este lo vamos a copiar tal cual. Igualito. Ahora, procedemos a operar. Si se fijan acá, seno cuadrado de X, seno cuadrado de X. Su coeficiente 1 y su coeficiente 1. Menos 1 menos 3, signos iguales se suma y se pone el signo del mayor, entonces menos 4. Menos 4 seno cuadrado de X. 1 se mantiene, estos dos ya hemos operado. Ahora, este 1 que está sumando va a pasar a restar a este lado. Esa es una opción. Al pasar a restar a este lado, este se va a quedar con signo negativo y este con signo negativo. Entonces podemos decir a la derecha a la izquierda por menos 1 y ambos van a quedar con signo positivo. O en su defecto podemos trasladar a este término que está aquí directamente a este lado. Entonces me va a quedar 4 seno cuadrado de X a este lado positivo. Y este 1 positivo, ¿no ve? Y ese 4 va a pasar a dividir aquí. ¿Me están entendiendo, no ve? Otra vez. Aquí. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Esto me va a quedar como 1 igual a 4 seno cuadrado de X. Ya, esto es cuadrado. No tengo el cuadrado, pero aquí está el cuadrado, ¿no? Es cuadrado. Ya no puedo escribir cuadrado. 4 seno de X me va a quedar así al traspasar este a este otro lado, ¿no? Con signo positivo. Entonces, al tener eso, ya vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener seno cuadrado de X va a ser igual. Este 4 va a pasar a dividir aquí, entonces me va a quedar 1 entre 4. 1 entre 4. Ah, ya, eso está aquí, ¿no? Seno cuadrado de X, aquí está 1 entre 4. Y este cuadrado va a pasar a este lado como raíz cuadrada. Raíz cuadrada, y la raíz cuadrada siempre lleva pues por delante los signos más y menos, ¿no ve? Hay dos resultados de la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 1 me va a dar 1, raíz cuadrada de 4 me va a dar 2. Este ya ha pasado como raíz a ese lado, este como raíz aquí. Fruto de calcular la raíz me sale más menos 1/2. Porque el cuadrado de 4, o raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de 1 es 1. Bien, una vez que yo tengo este seno, ahora voy a tener dos respuestas, más y menos. Entonces voy a tener arcoseno de más 1/2 y arcoseno de menos 1/2. Por eso hay dos resultados acá. Entonces, al calcular el arcoseno de 1/2, a ver, buscaremos en el círculo unitario. 1/2. Arcoseno de 1/2. Arcoseno de 1/2. Arcoseno de 1/2. Arcoseno de 1/2, este es, aquí está 1/2, dice 30, 150, ¿no ve? O puede ser también 30, y como está en el segundo cuadrante, 180 menos 30, me saldría 150, ¿no ve? Otra vez, para 1/2 tengo 30, si ustedes ponen la calculadora les va a salir 30. Entonces, para el segundo cuadrante siempre voy a manejar 180 menos 30, menos lo que he calculado y me va a dar 150, ¿no? Entonces voy a tener dos resultados. Aquí. 30 y 150. Aquí está, ¿no?
siempre vamos a sumarle 360 por ser seno. Y por el otro lado, de la misma forma, seguramente le sale 210 y 330. Verifiquen, por favor. Y vamos al siguiente ejemplo. Bien, acá tienen su primer practicando. Se supone que hemos hecho en la anterior clase hasta el practicando 12, ¿no ven? El practicando 12 tenía varios ejercicios, 9 ejercicios eran del practicando 12. Ahora, del practicando 13 van a ser igual varios ejercicios. Entre ellos está este. Y este ejercicio dice lo siguiente. Fíjense. Tienen que escribir esto en mandar junto con las fichas, no se olviden. Ya, aquí me están rayando algo. ¿Qué me ha rayado esto? Bórreme esta rayita roja, que no me gusta. Ya pues. Bien. El ejercicio dice, gracias. El ejercicio dice seno de 2x más 60 más seno de x más 30. Revisaremos si tenemos alguna fórmula donde diga seno de algo más seno de algo. Seno de algo más seno de algo. Seno de, aquí está, ¿no? Seno de algo más seno de algo. ¿Sí? Entonces podemos trabajar con la suma a producto, que dice 2 seno de la suma de estos dos. Entonces toda esta fórmula está aquí. Aquí está. Para que se note mejor, fíjense, aquí está, ¿no? Entonces, seno de A más seno de B. Si bien tenemos dos, en este caso, A, ¿cuánto va a valer? Si nosotros lo escribimos acá, A valdría, sería igual a 2x más 60, ¿no? ¿Sí? B llegaría a ser x más 30. ¿Sí? No sé si es necesario los paréntesis, pero bueno. Entonces, si ya tenemos cuánto vale A de nuestro ejercicio, reemplazaremos, ¿no? Con la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Dice 2 seno. Aquí está. 2 seno. 2 seno. Dice, sume los dos ángulos. O sea, este más este, ¿no ve? 2x60 y x30. 2x60 más x30. ¿No? Y todo eso divídalo entre 2, dice. Todo eso divide entre 2. Por favor, como es el practicando 13, ustedes van a escribir no así en una línea, ¿ya? Póngale todo esto, escriban en esta forma. O sea, los dos ángulos, una raya aquí y debajo esto, para que se entienda mejor. Bien, entonces todo esto entre 2, multiplicado por, aquí está por, coseno de, A menos B. Entonces, A menos B, ¿no ven? A, aquí está, A menos B. Y todo eso entre 2. Aquí está entre 2. Igual a 0, aquí está igual a 0. Bien, ya que tenemos todo eso, ahora lo que hacemos es sumar. Fíjense, 2x más 60 más x más 30. Todo esto se está sumando, ¿no ven? Entonces podemos sumar. 2x más x me va a dar 3x, ¿no? 2x más x me va a dar 3x. 60 más 30 me va a dar 90. 90 entre 2 me va a dar 45. Como son dos términos, tanto las x como los números, entonces ambos se van a dividir entre 2. El primero 3x, aquí está 3x entre 2, más el otro 60 más 90. Como es número entre 2 me va a dar 45. ¿No? De la misma forma vamos a actuar con el otro término. Por, aquí está por, ¿no? Igual, estos se suman todito. 2x menos x me va a dar x nada más. Pero todo eso dividido entre 2. Y el otro, 60 menos 30 me va a dar 30. Dividido entre 2, 15. ¿No? Y ya tenemos esto más reducido. Más reducido, por lo tanto,
el 2, este 2 lo vamos a pasar a dividir aquí. Y como se divide entre 0, entonces desaparece ese 2, ¿no? Ya que está multiplicando a los otros dos términos. Entonces simplemente tenemos la multiplicación de dos términos. Y cuando existe la multiplicación de dos términos, lo que se hace es cada término se iguala a 0. Cada uno de los términos se iguala a 0. Y se resuelve. Una vez que se resuelve, se calcula. Siendo que es el practicando 3, entonces por favor escriban el enunciado con un color fuertecito, ¿no? Ya sea bolígrafo, porque no se van a equivocar, ¿no? ¿Ves? Digamos azul, verde, no sé. Las fórmulas que utilicen, háganlas con rojo para recordar. Su procedimiento y el resultado final, que va a ser este, donde diga el ángulo más 360, porque es seno o porque es coseno. Aquí 120, porque se está dividiendo entre 2, está multiplicando por 3. Entonces, el resultado, remárquenlo en un recuadro, o bien píntenlo, o hagan con otro color, ¿ya? De esa manera van a resolver sus practicantes. Entonces, este ejercicio en realidad ya está resuelto, pero no quiero dejar con la incógnita, ¿no? Entonces, ustedes desarrollen bien paso por paso, de dónde, por qué, hasta cuándo se llega al final, ¿ya? Bien. Ok, vamos con el siguiente ejemplo. Cada uno de los ejemplos, entonces, tiene sus fórmulas que están anotaditas, o sea, no hay nada del otro mundo. En este caso tenemos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. De la misma forma, hay que acudir a nuestro formulario a ver qué tenemos, ¿no? Si nosotros desglosamos, por ejemplo, seno cuadrado de x, podemos ponerle como 1 menos coseno, o a este 1 menos seno por Pitágoras, ¿no ve? Por la deducción de Pitágoras. Pero se van a fijar que la ecuación va a ser más grande, ¿no? Por ese lado. No se va a simplificar, hay que ver. Puede ser que se simplifique, pero va a ser más grande, un poquito más largo el camino. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el ángulo doble. El ángulo doble dice coseno de 2 tita. A ver, revisaremos si esa fórmula existe. Coseno de 2 tita, ¿no? Coseno de 2 tita. Buscaremos acá. Oh, aquí está. Coseno de 2 tita. Fíjense, hay diferentes. Puede ser este, puede ser este, puede ser, ¿no? Cualquiera de ellos. Coseno de 2 tita. Entonces, aplicamos una de esas. Buscaremos si hay otro coseno de 2 tita por aquí. Coseno, aquí también hay coseno, pero está en relación a secante, no nos interesa, ¿no? Coseno de 2 tita, este se asemeja más, ¿no? Porque si se fijan en el ejercicio dice coseno cuadrado menos seno cuadrado. A ver, revisaremos. Coseno cuadrado menos seno cuadrado. Aquí está. Coseno cuadrado podríamos cambiarle de signo. Entonces, lo que podemos hacer a este es cambiarle de signo a un lado y al otro lado multiplicado por menos 1, ¿no? Entonces, a un lado y al otro lado multiplicado por menos 1. Entonces, lo que vamos a tener es, aquí está, este mismo se ha repetido aquí, ¿no? Entonces, si le cambiamos de signo, entonces el coseno que era menos ahora se vuelve más, el seno que era más se vuelve menos, y este se vuelve menos, ¿no? Con signo menos. Entonces ya tenemos este. Y si ustedes se fijan, este había tenido la misma forma de este, ¿no? Coseno cuadrado menos seno cuadrado. Coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces, en vez de este término, lo que vamos a hacer es escribir coseno de 2x. Este. Coseno de 2x. Coseno de 2x es igual a menos 1 medio. ¿Sí? Menos 1 medio, si nosotros le sacamos el arco coseno, que está aquí, arco coseno de menos 1 medio, ¿será que da 120? Buscaremos arcoseno de menos 1 medio. Arcoseno de menos 1 medio. Esto es coseno.
Sí, da, ingeniera. Sí, 120. Da. Menos un Ya. medio, aquí está, fíjense, esto es coseno y esto es menos un medio. Revisaremos, aquí está, y da 120, ¿no? Y por otra parte, ¿qué más da? 240 en el cuadrante 3, ¿no? 240 en el cuadrante 3 y en el otro. ¿En cuál estábamos? En esta. Ya, 120 y 240, ¿no? Entonces, como nos da 120, aquí está 120, despejamos la variable 2x. 120, 360. Por otra parte, 240, que estaba en el tercer cuadrante, ¿no ven? Bien. Y dividido entre 2, porque este 2 va a ir dividiendo a todo. Dividido entre 2 nos va a dar 60, 180, es decir, la mitad, ¿no? De cada uno de ellos. Y con eso habíamos terminado. Bien. Pasamos al siguiente ejemplo. Seno cuadrado de x por coseno de x. Seno cuadrado, no seno cuadrado, perdón, seno de 2x. Seno de 2x, está 2x por coseno de x. Buscaremos en las fórmulas, si ustedes se fijan en sus fórmulas, en la fórmula de arriba, de adelante, se van a fijar que 2 seno de x o de tita por coseno de tita es igual a seno de 2 tita. Entonces, partiendo desde ese punto, es decir, en vez de este, vamos a escribir esto, ¿ya? Entonces, en vez de seno de 2x, va a ser 2 seno de x por coseno de x. O sea, tenemos todo esto. Y este coseno se va a mantener. Y esto también. Ahora operamos. ¿Cómo operamos? A un lado y al otro lado dividido entre 2. A un lado y al otro lado dividido entre 2. Entonces este 2 se vuelve 1 y este 6 se vuelve 3. 3 aquí y este 2 desaparece. Con su defecto podemos traer este a dividir aquí, abajo del 6. Igual, 6 entre 2 nos va a dar 3. Cualquiera de las dos formas, ¿no? Bien, entonces ya nos queda esta ecuación. En esta ecuación multiplicamos coseno por coseno. Coseno por coseno nos va a salir coseno cuadrado. Ojo que no hay que confundir con coseno más coseno, ¿no? Si fuera coseno más coseno sería 2 coseno de x. Pero en este caso es multiplicación. Y cuando es multiplicación, entonces se eleva al cuadrado, ¿no? Seno de x, coseno cuadrado de x. Este que estaba sumando a este lado, pasa a este lado a restar. ¿Para qué? Porque se supone que nosotros para poder resolver el problema debemos tener a la derecha el 0, ¿no? Siempre el 0. ¿Por qué? Porque si vamos a factorizar y vamos a tener unos términos multiplicados, entonces cada término se va a igualar a 0, ¿no? Bien, entonces, seno de x va a ser igual a 0. Aquí está un primer resultado. Un segundo resultado, coseno cuadrado de x menos 3, seno cuadrado de x, lo vamos a igualar también a 0. ¿No? Pero por un lado nos ha pasado esto. Ahora, aquí hay un error. ¿Qué error habrá? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué error hay aquí? Estamos igualando seno de x al 0. Seno de x al 0. Ahora, ¿dónde está el error aquí? ¿Hay error? No hay error. Está bien. Están durmiendo. ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Todo está bien? Inge, el 180. Exactamente. Estamos hablando de seno. Tendría que ser 360. Exactamente. Este tenía que ser 360. ¿No ven? Bien, no están durmiendo. Entonces, corrijan, por favor. Este es 360. Hemos dicho que el seno y el coseno siempre con 360, ¿no? La tangente con 180. Bien. Por otro lado, tenemos este otro término.
¿no? Este término que lo vamos a igualar también a 0, ¿no? Y para igualar a 0, procedemos de la siguiente manera. Aquí está. Coseno cuadrado de x, coseno cuadrado de x, menos 3 seno cuadrado de x, ¿no? Menos 3 igual a 0. Ahora, si se fijan acá, en vez de coseno cuadrado, podemos escribir 1 menos seno, ¿no? ¿Sí? Hay esa opción. En vez de coseno, despejo coseno, me va a dar 1, este seno pasa a este lado, restar, entonces va a ser 1 menos seno. Por lo tanto, en vez de coseno cuadrado, aquí está. Vamos a escribir 1 menos seno cuadrado de x, partiendo de esta forma, ¿ya? 1 menos seno cuadrado de x. Menos 3 seno cuadrado de x se mantiene igual a 0. Y vamos trabajando, operando estos dos. Menos 1 seno cuadrado de x menos 3 seno cuadrado de x va a ser igual a menos 4, ¿no? Entonces, sumamos los coeficientes de signos iguales, sumamos y ponemos el signo del mayor. Entonces me va a dar menos 4 seno cuadrado de x. Bien. Este 1 que está sumando pasa a restar al otro lado. Como ambos tienen el signo negativo, a derecha izquierda positivo, ¿no? O en su defecto, este término lo voy a pasar a este lado. Como es negativo, pasa con positivo. O sea, al tener positivo, yo voy a tener este 4 que va a pasar a ser, a dividir al otro término, ¿no? A 1. ¿Están entendiendo? ¿No? A ver aquí. Así haremos. Entonces, teníamos 1 menos 4. Ahora me va a quedar 1 igual a este término que está aquí, lo voy a pasar a este lado, ¿ya? A sumar. 4 seno cuadrado de x. Es cuadrado, por si acaso. Seno cuadrado de x. Entonces me va a quedar la ecuación así, ¿no? Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Aquí voy a tener que este 4 que está aquí va a pasar a este lado a dividir. Es decir, esto lo volteo a un lado al otro lado. Entonces este 4 que está multiplicando va a pasar a dividir aquí. Y me va a quedar seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x es igual a un cuarto, ¿no? De eso sale ahí. Este cuadrado pasa como raíz aquí. Y voy a tener dos resultados más menos, ¿no? Primero, seno de x igual a 1/2 y luego a menos 1/2. Entonces, arcoseno de 1/2, esto ya hemos calculado hace rato ya de memoria, ¿no? De 1/2, 30, 120, de menos 1/2, 210, 330. A ver, revisaremos. Arcoseno de menos 1/2, seno de menos 1/2, 210, 330. Seno de menos 1/2, 210, 330. Seno de menos 1/2. Seno menos 1/2. 330 y 210. ¿Está bien? Otra vez. Seno de menos 1/2. 210 y 330, ¿no? Pueden hacer el análisis desde el punto de vista gráfico, como ustedes mejor prefieran. Entonces, vamos a tener acá 210 y 330. ¿Cuándo era menos 1/2? ¿Verdad? Y el resultado, bueno, se anota tal cual, ¿no? Vamos. Otro ejercicio. 2 coseno de x es igual a 3 tangente de x. 2 coseno de x igual a 3 tangente de x. ¿Qué podríamos hacer? Entonces, dice, o todos son tangente, o todos son cotangente, o todos son coseno, o todos son seno. Algo. Tenemos que modificar alguno de estos. Entonces, optamos por modificar este. Transformar a tangente de x en vez de tangente de x. Podemos escribir seno sobre coseno, ¿no? Aquí está. Esta es una identidad trigonométrica, ¿no? En vez de tangente, escribimos seno sobre coseno, ¿no? Que también está en nuestra tablita, por si acaso, ¿no? Bien, entonces, este 3 se mantiene, esto se mantiene, esto se mantiene, cambiamos esto,
Ahora, lo que hacemos es multiplicar a todo esto por coseno. Entonces vamos a decir a un lado, otro lado, multiplicar por coseno de x. Listo. Entonces, al multiplicar a este término por coseno de x, este va a ser coseno cuadrado de x, porque va a ser dos cosenos, ¿no? Coseno cuadrado de x. 3 seno. Al multiplicar coseno cuadrado de x por este término, ese se va a simplificar con coseno de x. Y me va a quedar solamente 3 seno de x. Inge, perdón, la pantalla está congelada y no se ve. ¿No se ve? Sí, no se ve, Inge. Ya, un ratito. Ahorita están en el ejercicio F. En el practicando sí, ahí se ha congelado, Inge. En el ejercicio F, ¿no? Sí. Ya, estamos en el F. Ya, a ver. Nuevamente volveremos a ingresar. Ya. Ahora. Ya. ¿Se ve mi puntito? No, Inge, no se ve. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Bien, tenemos acá el ejercicio F. 2 por coseno de x es igual a 3 tangente de x. 2 coseno de x, entonces lo que hacemos es, en vez de tangente, vamos a escribir seno sobre coseno, ¿no? Que conocemos esta identidad trigonométrica. La tangente es igual a seno sobre coseno, ¿no? Estamos transformando esto en seno coseno. Bien. Ahora, lo que hacemos es, dice, a este término, entonces vamos a multiplicarle por, a la derecha, a la izquierda, por coseno de x. Entonces, al multiplicar por coseno de x, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar aquí arriba, coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado de x. 3 seno sobre coseno por coseno de x. Este coseno que va a estar en el numerador con este denominador se va a simplificar y nos va a quedar solamente 3 seno de x. ¿Sí? Este desaparece porque estamos multiplicando por coseno. Bien, coseno cuadrado de x podemos reemplazar por 1 menos seno cuadrado de x, ¿verdad? ¿Hay esa opción? Sí. Entonces reemplazamos. En vez de coseno cuadrado de x, vamos a poner 1 menos seno cuadrado de x. Esto es igual a 3 seno de x. ¿Sí? Y vamos a multiplicar 2 por 1, 2. 2 por esto, 2 por seno cuadrado de x, nos va a dar menos 2 seno cuadrado de x. Y este término que está aquí lo vamos a pasar al otro lado a restar. Siendo que está sumando, ahora pasa a restar. ¿Por qué? Se supone que nosotros debemos dejar a la derecha 0, ¿no? Con el objetivo de factorizar o en su defecto de despejar la función que nos corresponde. Entonces, si nos fijamos acá, ya tenemos una forma de la ecuación de segundo grado. Aquí está. La ecuación de segundo grado nos dice que ordenaremos esto. Primero, el cuadrado. Menos 2 seno cuadrado de x, menos 3 seno cuadrado de x, más 2. ¿No ve? Pero como no nos conviene este signo menos al principio, entonces a todito lo vamos a multiplicar por menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a decir a la derecha, a la izquierda, por menos 1. Entonces vamos a tener como resultado esto. Fíjense, este que era negativo, aquí. Este que era negativo, ¿dónde está? Aquí está. Este que era negativo, ahora se ha vuelto positivo, aquí está positivo. Este que era negativo menos 3 seno, ahora se ha vuelto positivo. Y este que era 2 positivo se ha vuelto negativo, aquí está, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya la función o la ecuación ordenada de forma decreciente, entonces aplicamos la fórmula, la ecuación de segundo grado. Y esta es la ecuación de segundo grado, donde A tiene un valor, B tiene otro valor y C tiene otro valor, ¿no?
A es el coeficiente del primer término, B es el coeficiente del segundo término y C es el coeficiente del término independiente, o es el término independiente, coma su signo por si acaso, ¿no? Bien, entonces, teniendo estos tres, reemplazamos en esta fórmula. Ahora quiero saber si me sale un medio. Una respuesta y la otra me sale -2. Revisen, por favor. Pongan en esta fórmula cada uno de estos valores. A ver, vamos trabajando. ¿Cuánto nos sale? -b, -3, más, menos. Más. Sí, ingeniera, sale un medio, sale con positivo. Bien, sale. Aquí más que ha salido. A ver, raíz de... Con negativo -2. Gracias, entonces está bien, ¿no? Menos, a ver, vamos trabajando. 4 por A y por C. Por C. Entonces, si C es negativo, entonces este va a ser negativo. Este va a ser positivo. Seguramente me sale así. 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Sí? Este va a ser igual a -3 más menos, ¿no? Aquí más menos. Raíz de 4. Ya, espero no haberme equivocado. En el B3 está bien 9. En el otro es menos con menos, me va a dar más. Más tengo 4 por A por C, 4 por A por C, 4 por 4, 16. Entonces 9 más 16. ¿Cuánto es? 25. 25. Entonces raíz de 25, esto me va a dar igual a -3. Sale ahí. 5, ¿no? Y esto me va a dar 3 más 5 menos 2. Esto me da -2 por un lado y por otro lado me da 4. -3. Un ratito no. -8. Sí, este es 2 negativo. Raíz de, a ver, menos. No, positivo es. Este es positivo, ¿no? Sí, positivo. Sí. Ya. Y este otro es -8. -3, -5, -8. -8. -8. Ya. -8. Ahora todo eso me toca dividir entre 4, ¿no? ¿Sí? Sí. Entre 4. Sí. Entonces este me va a dar, entre 4 me va a dar -2. Sí, -2. Un medio, ¿no? Esto me toca dividir entre 4. Y este me toca dividir entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque aquí está 2A, ¿no ven? 2 por A, 2 por 2. Este denominador no lo había hecho todavía. Este me va a dar un medio por un lado. Y este otro me va a dar por otro lado -2. ¿Sí? Bien. Entonces sí me ha salido, ¿no? Me ha salido este primer resultado que llegaría a ser un medio, aquí está, un medio, y el segundo -2. Ahora la pregunta, en el caso del -2, si estamos hablando del -2, estamos hablando del seno, ¿no ve? Se supone que el seno oscila pues entre 1 y -1, ¿no? ¿O no? ¿De dónde sale eso? ¿Recuerdan el gráfico? El seno de 1 menos 1, ¿dónde está el seno? Aquí está, ¿no? Aquí está. -1, digo 1, que es hasta aquí, hasta -1. No hay más, ¿no? Entonces, si es más grande o es más pequeño, hay algún error o algo que no se está viendo bien. Entonces, lo que hacemos es,
Estábamos en este. Estábamos en este. Aquí, ¿no? Menos 2 se descarta porque ningún seno o coseno puede valer más de 1 o menos 1, ¿no? Hemos dicho que si esto nos sale un número más pequeño que menos 1, entonces automáticamente debemos decir que se descarta, que no hay solución para eso, no hay respuesta para ese número, ¿no? Pero por otro lado, para un medio sí. Si ustedes buscan en el círculo unitario van a encontrar que es 30, ¿no? Y por el otro lado, si hablamos del segundo cuadrante, 180 menos 30 nos va a dar 150. Y le sumamos 360 acá porque es seno, ¿no? En el caso de la tangente esto varía, ¿no? Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Tienen ustedes que desarrollar así, de esta manera, ¿no? Tal cual estamos desarrollando. Seguimos practicando. Ah, no, ya estamos en un break. A ver, ¿qué hora ya? Ya deben ser las 3 de la tarde, falta todavía un poquito, pero bueno, ya. Entonces, todos los practicandos, fíjense, cada uno de los practicandos debe incluir el enunciado del ejercicio. Debe ir las fórmulas que están utilizando con rojo, ¿no? Así como lo he marcado, no sé. El desarrollo de cómo se está haciendo. Y el resultado final. En este caso, el resultado final, ¿cuánto será? Es 30, 50 grados. O sea, todito esto, tal cual está. Por favor, van a realizar así, ¿ya? Su respuesta. Tantos grados más 360, si es seno. Tantos grados más 180, si es coseno. Digo, si es tangente. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo marcan, esto pueden enmarcarlo en un cuadrito o pongan una raya así, algo, ¿no? Hay tantas formas de, ¿cómo se llama? Marcar la respuesta correcta, ¿no? La respuesta final, así, ¿ya? O lo pueden enmarcar también, así, como ustedes mejor prefieran. No necesariamente tiene que ser sin borrones. Si hay algún borrón, algo que se hayan equivocado, como hace un momento, ¿no? Había una equivocación en el ejercicio. ¿Dónde está? No se olviden en el ejercicio. A ver, ¿dónde está? ¿Cuál era? Vamos aquí, ¿no? A ver, revisaremos aquí, ¿no? Aquí, no. Aquí, ¿no? No se olviden. Este era 360, ¿no? 360. Entonces, lo que hacen, pueden ponerle una raya aquí al medio, aquí, así, o sea, una raya gruesa, ¿ya? Y vuelven a hacer, o en su defecto todito, digamos, si quieren borrar algo, ¿no? Lo borran y luego vuelven a escribir, ¿ya? Cuando realicen su práctica. Bien, no sé si tienen alguna consulta hasta acá para que podamos entrar a nuestro break. ¿Podría volver a repetir cuánto se le suma a seno, a coseno y a tangente? Eso, por favor. Ya. Por favor. Ya. Si hablamos de seno, eso nos anotaremos. Esto está mal, ¿no ves? Hemos dicho que, vamos a volver aquí adelante. ¿De dónde sale el 360? ¿Por qué sale eso ahí? Aquí está. Función seno. Van a recorrer aquí, se van a acordar aquí. Función del seno es periódica 360, dice aquí. Fíjense. 360, ¿no ven? Entonces, para el seno, le tienen que sumar 360. ¿Ya? ¿Por qué 360? Porque oscila el gráfico entre ese periodo hasta aquí. Desde 360 se vuelve a repetir este mismo gráfico, esta misma curva. Entonces, desde 0 hasta 360 es el periodo, o el seno es periódico en ese rango. Por eso 360 aquí está. En el caso del coseno, también es 360, fíjense. Desde aquí va hasta aquí. ¿Dónde dice eso? Aquí está. Su periodo es 360. Por eso se le suma 360. En el caso de la tangente ya no es 360. En el caso de la tangente había sido, fíjense, 180, ¿no? 180. ¿Por qué 180? Porque va desde 0 hasta aquí. Y desde aquí se vuelve a repetir esta curva hacia arriba. Fíjense, dice aquí se vuelve hacia arriba, ¿no?
Hay una asíntota nuevamente hacia abajo. Entonces la función se va a repetir, esta función, en 180. Aquí está, periodo de 180. ¿Sí? Y este es el que nos marca que esta función se le sume K180 para la tangente, ¿no? Bien, de la misma forma, la cotangente. Entonces aquí está el numerito que hay que sumarle, ¿no ve? 180. ¿Sí? Bien, y en el caso de la secante y cosecante, ¿no? Que generalmente las cosecantes y las secantes se convierten a tangente, cotangente, ¿no? Generalmente nunca resulta una secante, ¿no? Nunca sí, alguna vez, pero preferentemente trabajar con las otras tres funciones que son las que más se caracterizan. Sin embargo, su periodo es, aquí está, 2pi, ¿no? 2pi que ustedes pueden convertir en grados, ¿cuánto es 2pi? O podemos revisar también en nuestra tablita cuánto es 2pi. 2pi, a ver, tenemos aquí 2pi. ¿Cuánto será 2pi? A ver, buscaremos 2pi. 2pi. ¿Cuánto será? A ver, ayúdenme a encontrar 2pi. ¿Cuánto será 2pi? Y aquí está pi. Aquí está 2pi. ¿Ve? 360. 360, ¿no? Bien, esos son los ángulos o los ángulos en grados que se tengan que utilizar, que se deban sumar aquí, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si tienen estas diapositivas, ahí tienen las fórmulas, ahí tienen todo, ¿no? No necesitan más información, digamos. Lo que sí, los procedimientos y reglas de las ecuaciones. Cuando se pasa a un lado a sumar, pasa al otro lado a restar, se pasa, multiplica, pasa a dividir, cuando se saca la raíz y demás, ¿no? Bien, entonces, tenemos un breakcito, es las 4 de la tarde hasta 4:15, 4:20, ¿ya? Y luego continuamos con la segunda parte. Entonces, para la segunda parte, todos los ejercicios van a ser practicando, ojo. Entonces, todos son practicando, ya no hay ejemplo aquí. Practicando, todos son practicando. Son varios ejercicios que vamos a realizar. Entonces, todito esto tienen que subir ustedes a la plataforma que la voy a habilitar hasta en la noche, ya, para que ustedes vayan subiendo todo esto, toda su ficha 1, ficha 2, ficha 3, hoy les voy a dejar la ficha 4, más los practicandos en un solo documento a la plataforma, ¿ya? Bueno, eso es todo para el break. Prepárense para la segunda parte. Vayan a tomarse un juguito, estírense un poco, levántense de su silla, descansen un poquito, ¿ya? Bien, entonces hasta acá va la primera parte.